Es el último sermón de la serie del libro de Malaquías que hemos estado siguiendo. Los últimos 6 versículos de Malaquías. Vamos a estar leyendo en Malaquías 4, del 1 al 6. Vamos a ponernos de pie. Malaquías 4, del 1 al 6. Escúchenlo, yo lo voy a leer y hoy ustedes van a descansar. Malaquías 4, del 1 al 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, gracias por esta palabra. Bendícela, santifícala. Señor, el tiempo que vamos a pasar juntos oyendo tu palabra, queremos que sea un tiempo bien aprovechado. Exáltate, mi Dios. Esconde al predicador, que pueda oírse solamente palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cómo se sienten hoy? Amén. ¿Se sienten bien? Muy bien. Ojalá que el sermón ayude más bien a mejorar eso. Déjenme darles el título del sermón. Se llama Juicio del día de Jehová. Trato de escoger títulos que sean sencillos, pero al mismo tiempo que el título sea un resumen del pasaje que leímos. De eso se trata. Otra vez, Juicio del día de Jehová. Y por último, Juicio del día de Jehová. Ya se lo memorizaron. Amén. En 3 semanas les hago otra vez la pregunta. Decía este pastor, dice, lo más triste, dice, es que al mismo pastor a veces se le olvida de qué predicó. Vamos a hacer la introducción porque nos hemos pasado ya como 6 semanas en un estudio, en un recorrido a través del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y hemos aprendido bastantes cosas de Malaquías. La semana pasada hablamos sobre esta relación de Dios con su pueblo. Y hace como 3, 4 semanas fui a visitar esta iglesia. Y cuando voy a visitar esta iglesia, tienden a decir, oh, wow, nos está visitando el pastor Bertalí, y cómo le amamos, y dicen un montón de cosas. Y yo me quedo ahí sentado y digo, ¿qué más?
Porque la verdad es que el tiempo que estuve ahí, no me trataron así. Sí, ahora el pastor que está ahí es el que está en la silla caliente. Yo no estoy en la silla caliente. Se espera que digan cosas así. Cuando uno está en la silla caliente es el tiempo cuando se sabe cuánto me aman. Dios está hablando a su pueblo. Y se podría decir que Dios está en la silla caliente. Porque ellos decían cosas de Dios. Pero es que él habla bien duro. O es que él es bien grosero. Dicen cosas así, ¿verdad? Entonces digo, si dicen eso de Dios, ¿qué puedo esperar yo? Soy menos que una chispa en el universo. Mientras que Dios es el fuego del universo. Y si dicen cosas así de Él, yo tengo que esperar. Vamos a cambiar de tema. El día de Jehová. Solo estoy en la introducción. Joel es uno de los profetas menores. A veces digo, vamos a leer y les doy el nombre de un profeta y ustedes están buscando el Génesis. O por allá por el principio. Tienen que conocer los 12 nombres de los profetas menores. Ya todo el mundo aquí debe de saber eso. ¿Verdad que sí? Ya. Necesitamos un voluntario que venga acá y los diga los 12 del mismo día. Ok. Joel, uno de los 12 profetas menores, hablando sobre el juicio de Dios en el tiempo del fin, dice, y aquí cito, esto es lo que dice Joel: miles y miles esperan en el valle de la decisión. Esto se refiere al Armagedón. Es allí donde llegará el día del Señor. Nos estamos acercando a eso que la Biblia llama el día del Señor y que le da muchos otros nombres. El día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Estoy siendo bíblico. Nada de esto es lo mío. Esto es bíblico. Lo dice Joel 3:14 al 16. Joel hace eco de la profecía de Malaquías, ambos profetizando sobre el mismo evento conocido como el día de Jehová. El día de Jehová. Vamos a mirar con microscopio este pasaje bíblico para comprender el significado del día de Jehová, porque está cerca. Porque está cerca. Miro tantos creyentes que viven vidas tan flojas, como si nada de esto fuera verdad. Como si la Biblia fuera cualquier cosa. Y miren, hay muchos críticos que se han levantado con títulos honoríficos que dicen, no, la Biblia no es tan seria como algunos la hacen. Yo digo, la Biblia es más seria que eso. Es más seria que eso. Decían los educadores, nosotros vamos a componer al hombre. Vamos a darle educación. Lo vamos a hacer un hombre iluminado, ilustrado. Y él va a hacer que la sociedad sea buena. Eso fue por allá por los 60s. Estamos en el año 2000, ¿qué? 19. Eso es lo que pensé. No estaba tan mal, ¿verdad? A esta parte de la vida. Oigan esto, hermanos. La educación ha convertido al hombre en un payaso educado. Miren lo que está pasando con la sociedad. Son decisiones que han tomado estas personas educadas. Imagínense venderle una bazooka a una persona en la comunidad. O venderle ametralladoras.
Y ustedes saben el resultado de eso, ni se los tengo que decir. Hasta los niños andan con pistolas. Tenemos una sociedad enferma. ¿Cómo sé yo eso? Las cosas que la gente hace, dice si son cuerdos o son enfermos. Solo hay que saber qué cosas hacen. Los matrimonios vienen para abajo precipitadamente. Es una locura. Es una locura. Ya hemos hablado y lo hemos dicho una y otra vez y de muchas maneras que la sociedad no puede sobrevivir la destrucción de la familia. Si destruye la familia, se viene para abajo la sociedad. Ahora Dios está diciendo, bueno, considerando cómo están ustedes, las cosas que la sociedad está haciendo, el día de Jehová se está acercando. En fin, ya está cerca. ¿Desde cuándo escribió Joel esto? Hace mucho tiempo. El día de Dios está cerca. Los judíos que no entendían esa profecía decían, ojalá que venga el día de Jehová. Y el Señor les pregunta, ¿por qué quieren que venga el día de Jehová? Ese día no va a ser un día de fiesta. Ese va a ser un día de tribulación, de angustia, de desesperación, de muertes. El Apocalipsis dice, la sangre va a correr hasta los frenos de los caballos. Ese día se está acercando. Entonces, en base a eso, nosotros debemos estar listos, debemos estar viviendo la vida que le agrada al Señor, porque nosotros sabemos que la Biblia es la verdad. Amén. Es la verdad. En mi proposición, Jehová, nuestro Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace porque lo hace. Nadie puede retraer su mano. ¿Cuál es la advertencia de Dios a los malvados en este párrafo que estamos leyendo hoy? ¿Cuál es la advertencia de Dios a los malvados en este párrafo? ¿Se acuerdan que en el sermón pasado, la semana pasada, los malos estaban diciendo cosas malas de Dios? Ahora Dios les está contestando y les está diciendo lo que va a hacer. ¿Y cuál es su promesa a los fieles? Esos somos nosotros, junto con el pueblo de Israel. Quiero decir, los de Israel que van a ser salvos. No son todos los judíos que se van a salvar, pero hay un grupo selecto entre los judíos a los que Dios quiere salvar. Tengan sus Biblias abiertas, no las cierren, las van a necesitar. En el versículo 1 es donde voy a empezar. Está lo que yo llamo el primer punto, y van a ser 3 puntos. En el primer punto, profecía sobre los malos. O sea, lo que Dios le va a decir a los malos. Gracias a Dios que ahí no estamos nosotros. Amén. En primer lugar, el día del juicio. Malaquías habló del día futuro de Dios. El tiempo escatológico del juicio y la restauración. Porque el juicio de Dios tiene un propósito, que es de restaurar. El pobre planeta Tierra tiembla a cada momento. Ojalá que no los incomode con esto, pero una vez me dio una enfermedad cuando yo era un muchacho, tal vez como de 10, 12 años, aquí en la planta del pie. Y allá en Honduras le llamaban a esos 7 cueros. No sé cuál es la causa de eso, pero era algo en el pie que me hacía así todo el tiempo, por 3 días. Y yo todo lo que hacía era llorar. El pie se puso morado en ese punto ahí. Y yo lloraba y lloraba y mi abuela solo me abrazaba. Me decía mi abuela, en 3 días se te va a quitar. En 3 días se te va a quitar. Ay, abuela, pero me duele. Sí, yo sé. Y al tercer día, eso que era morado
blanco. Y entonces mi abuela llamó a mi tío y le dijo, es hora. Y entonces agarraron un cuchillo afilado y cortaron ahí. Y salió todo lo que tenía que salir. Y yo dije, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con nuestro mundo. En la medida que se acerca el gran día de Dios, o el día en que nuestro Señor Jesucristo va a venir a la tierra, y ellos no creen que Jesucristo va a venir a la tierra. Según ellos, Jesucristo es un hombre al que mataron hace 2000 años, y él ya es historia. Yo les digo, él va a volver otra vez a la tierra. Él va a volver otra vez a la tierra. Y ustedes lo van a ver, porque así está escrito en este libro. Dice, todo ojo le verá. Amén. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que todo ojo le verá. El día del Señor se divide en dos partes. Y aquí voy a ir despacito, porque quiero que ustedes capten esto. El día del Señor se divide en dos partes. Está A y B. Entonces les voy a dar el primero. A es tarde. La palabra tarde aparece aquí. Tarde, que es el tiempo del juicio o el período de tribulación. La tarde. Ahora viene el día. Viene seguido del día, que es el período de 1000 años del reinado de Jesús el Mesías sobre la tierra. Cuando Jesús aparezca, Él viene para sentarse en el trono. Amén. Nadie puede pelear con Jesús. Él viene con un ejército de ángeles inmenso. Y quiero que sepan que estos ángeles son poderosísimos. Les voy a enseñar qué tan poderosos son los ángeles que vienen con Jesús. Es un ejército increíble de ángeles. Estos ángeles, el Señor Jesucristo le va a decir a uno, ven acá. Y le va a decir, ve allá, agarra a Satanás, encadénalo y mételo al abismo. Y lo va a meter al abismo por 1000 años. ¿Cuántos ángeles se necesitan para amarrar a Satanás? Uno. Un solo ángel. Uno se pregunta, Señor, ¿por qué no hiciste eso desde el principio? Malaquías describe aquí la porción de la tarde como un período ardiente como un horno. Estamos hablando del día del juicio que Dios viene a hacer sobre la tierra. En aquel día, el arrogante y perverso serán quemados como paja. Aquí es donde nos metemos en problemas con la gente afuera que no entiende el sistema de juicio divino o cómo Dios hace la justicia, que es diferente de cómo los hombres hacen la justicia, o el concepto que los hombres tienen de la justicia y cómo ven la justicia de Dios. Malaquías agrega una nota que él ya había mencionado en el pasaje anterior que leímos en Malaquías 3:2. Y esto es lo que Malaquías dice. Tomen nota de esto, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Esa es una pregunta retórica. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, nadie. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Estamos hablando del Mesías, ¿verdad? Y estamos hablando del tiempo del fin. Porque Él es, y lo compara con dos cosas. A ver si ustedes captan esas dos cosas con las que compara a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos dice, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, a Dios no le gusta el estado de cosas en el mundo. Y este es el mundo de Él. No le gusta el estado de cosas que están en nuestro mundo. Entonces dice que va a mandar a su Hijo, el Mesías, para arreglar esos problemas. El mundo no puede seguir como está. Ya hizo erupción el Popo. Ya me dicen que hizo erupción otro volcán en Costa Rica. Ya tienen... Es que el mundo está intranquilo. Ustedes tienen que leer el libro de Romanos y ahí van a mirar todo lo que está pasando hoy. Ahí está.
No cierren sus Biblias, ténganlas abiertas, porque lo van a necesitar. Aquí voy. Malaquías habla del juicio de Dios como un fuego destructor. Como un fuego destructor que consume rápido con calor excesivo. Y estábamos mirando lo que está pasando en California con esos incendios. California está hecho un desastre. Se han perdido demasiados árboles. Los incendios ahí son voraces, increíbles. Han destruido miles y miles de casas, negocios, etcétera, etcétera. El hecho que consuma la raíz es asombroso. ¿Dice su Biblia eso? ¿Que a los impíos les va a consumir raíz y rama? El hecho que consuma la raíz es asombroso, porque normalmente los incendios forestales dejan raíz en el suelo para que vuelva a reverdecer todo después de un incendio forestal. Pero no en este caso, donde el propósito del juicio es, oigan esto, eliminar de la tierra a los malvados antes que comience la edad dorada. Los judíos hablaban de la edad dorada, que estaban esperando que llegara el día cuando Dios les entregara el reino a ellos y que los gentiles tuvieran que someterse al gobierno del pueblo de Dios. Y han esperado por mucho tiempo. Cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, los judíos llegaron a pensar que Dios los había abandonado y que su esperanza había muerto. Pero justamente cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Hitler murió y todo su ejército fue destruido. Y en eso ocurrió algo que los judíos ya ni siquiera estaban seguros que iba a pasar. Ellos regresaron a su patria, regresaron a su tierra, y ahí están hoy. Aunque ellos dicen que Dios los abandonó, el hecho de que están ahí contradice eso. Dios es fiel. Dios es fiel. No nos gusta a veces cuando Dios nos mete en el fuego, cuando Dios nos manda tribulaciones, angustias, persecución. No nos gusta, pero los propósitos de nuestro Dios se están cumpliendo. Se están cumpliendo. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. Ustedes deben de meterse eso en la cabeza y tenerlo listo todo el tiempo. Esa es una verdad que nos ayuda en tiempos de angustia. No hay nada que toma a Dios por sorpresa. Dios no tiene un plan de emergencia. Él tiene control de todo. Te dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba? Él nunca se movió. Siempre ha estado ahí. Dios no tiene que venir corriendo a buscarte para ayudarte porque tienes una emergencia. Dios está ahí. Él está ahí. Él es asombroso. Simplemente asombroso. Tú dices, Señor, me van a matar. Su solución ya está ahí. Él no tiene que venir corriendo, ya está ahí. Me encanta esa verdad bíblica. El reino del Mesías va a ocurrir y yo no les puedo dar la fecha a ustedes. Ojalá que yo supiera esa fecha. Yo no se los diría a ustedes aquí, me iría a las cámaras de televisión y al internet. Oigan lo que tengo que decir. Yo sé cuándo Jesucristo va a venir. Ya, me haría famoso. Me haría muy famoso. Porque sería el único loco en el mundo que sabe semejante cosa. ¿Y cómo lo supiste? Eso es lo que van a querer saber. Me van a andar de una parte del mundo para otra, queriendo que yo les diga, ¿cuándo es que va a venir Jesús? En mi sermón pasado, dicho sea de paso, se llamaba 2 alternativas para vivir. Les hablé de las palabras violentas que los adversarios de Dios habían hablado contra él. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Claro que sí. Aquí el profeta dice lo que Dios está a punto de hacer con los malvados.
como ellos hablaron mal de Él, y no dijeron una cosa, dijeron un montón de cosas en contra de Él, entonces Dios los va a eliminar de la tierra. Los va a eliminar de la tierra. Pero aún hoy, alrededor del mundo, tiene muchos críticos nuestro Dios. Y los críticos dicen que la gente tiene derecho a vivir como les parezca. Un momentito, déjenme decir eso otra vez. Dicen los críticos de Dios que la gente tiene derecho de vivir como les parezca. ¿Por qué tiene Dios que castigarlos? Es la pregunta de ellos. Si ellos viven como les parece, ¿por qué tiene Dios que castigarlos? De hecho, Dios no tiene que castigar a la gente. Por ejemplo, en el libro de Romanos le dice a la gente que allí en Roma había gente que estaban viviendo los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, dice, y cometiendo toda clase de pecados y de males contra su propio cuerpo. Entonces, como ellos pecan contra su propio cuerpo, dice, les van a venir las consecuencias. Y entonces podemos hablar hoy en día de, yo decía 38 enfermedades venéreas. Hay más de 38 enfermedades venéreas, todas ellas incurables. La gente piensa, pues no, uno solo se toma una penicilina y ya está. Las enfermedades venéreas se esconden en el cuerpo y siempre brotan, siempre brotan. Y eso devasta el cuerpo. Entonces nos asombramos que hayan este montón de cánceres que han surgido. De nuestro Dios nadie se puede burlar. Él dice, y yo lo repito aquí, dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No hay manera de dar cuenta alrededor de eso y evitarlo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, como uno no puede sembrar yuca y cosechar plátanos, eso le dice que las cosas que uno hace en las tinieblas van a salir a la luz. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso. Les recuerdo que Dios es soberano. Usamos esa palabra para decir, esta es una de las características, uno de los atributos de nuestro Dios, que Él es soberano. Y como Él es soberano, significa que Él puede hacer lo que Él quiere. Puede hacer lo que Él quiere. Este planeta todavía está ahí donde está, porque la palabra de Dios lo sostiene. Los hombres no pueden destruir este planeta. Ellos creen que pueden. Y ellos dicen que tienen armas nucleares y están amenazando que voy a sacar mis armas nucleares y voy a destruir este planeta. El finado Billy Graham decía que cuando se trata de las armas nucleares, amenazan el reino de Dios en la tierra. Y yo me acuerdo, eso lo dijo ya por los años 60, 70. Yo dije, yo no creo eso. Que las armas nucleares puedan destruir este planeta. Nada puede destruir este planeta. Cuando le llegue su tiempo a este planeta, Dios lo va a destruir. Pero antes, no puede. No puede. Ayer mi papá me estaba contando de esta roca enorme que había en este patio que alguien compró. Y le digo, ¿qué tan grande era la piedra? Pues dice, como el tamaño de este cuarto en que estamos. ¡Wow! Le digo, estaba grande. Le digo, ¿y no había manera de que la rompieran en pedazos? Pues no, nadie encontró manera de romperla. Dice, y la persona simplemente abandonó el terreno. Oh, le digo, ¿se le puede meter dinamita? No dudo de eso. Así es el planeta Tierra. Dios puso su palabra ahí. Este planeta va a estar ahí mientras yo quiera. Nadie lo puede destruir. Dios es soberano. Los hombres que no viven por sus leyes y decretos están sujetos a sus juicios. Están sujetos a su juicio. Y no hay nadie que le pueda decir a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Te vamos a castigar. No hay nadie que pueda decir eso. Dios es soberano. Él es soberano. Esto me lleva a mi segundo punto. Y aquí va mi segundo punto.
Profecía sobre los justos. Ustedes pueden seguirme en los versículos 2 al 4. Profecías sobre los justos. Los temerosos de Dios. Ya les hablé de los malos. Les voy a hablar sobre los justos. Ahí, esos somos nosotros. Los santos. Una vez dije que nosotros éramos santos y esa señora se ofendió. Dice, ¿cómo que ustedes son santos? Yo conozco a algunos de ustedes que sí. Ustedes no son santos. Lo voy a poner de otra manera, los temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? ¿Quiénes son? Ya hablamos de que son las personas que tienen una relación personal con Él, que lo respetan, le tienen amor y hacen las cosas como Él quiere que las hagan. Esos son los temerosos de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo lo puso así de claro. Voy a citarlo. Aquí voy. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso nos diferencia del resto del mundo. Que nosotros tomamos en serio lo que dice la palabra de Dios y lo practicamos todos los días. Todos los días. Lo dice Juan 14, versículo 15. Cuando Dios entonces juzgue al mundo, también se va a acordar de los que le temen y de los que lo respetan y reverencian su nombre. Se va a acordar de ellos. Y cuando digo se va a acordar, no meramente estoy diciendo que se va a acordar, oh sí, por allá está. No, sino que va a protegerlos. Va a protegerlos. Hay dos cosas que el escritor sagrado dice que van a recibir los que temen a Dios. ¿Están listos? Esta va a ser parte de su herencia en el cielo. Dice, les nacerá el sol de justicia. Esto es interesante. Les nacerá el sol de justicia. En contraste con el ardiente horno para los malos, en un claro contraste, Dios promete a los fieles que el sol de justicia les nacerá, trayendo en sus alas los rayos de sanidad. Es decir, en este mundo nuevo que Dios va a crear para nosotros, ahí no van a haber enfermedades. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los iba a meter en la tierra prometida. Les dijo, miren, la gente que vive ahí, yo les mandé muchas enfermedades. Y les mandé enfermedades por las cosas que ellos practicaban. Ellos practicaban un montón de cosas, algunas de las cuales a veces es incómodo mencionarlas en la iglesia. Como bestialidad. Dios dice, les mandé enfermedades porque ellos tenían relaciones con los animales, relaciones sexuales. Dice, todas esas enfermedades que yo les mandé a ellos, a ustedes no se las voy a mandar. Si ustedes me obedecen. Si ustedes me obedecen. No podemos meramente decir que amamos al Señor. El Señor dice, demuéstrenmelo. Obedeciendo mis leyes, obedeciendo mi palabra, viviendo cada día por mi palabra. Entonces, en ese nuevo mundo donde nosotros vamos a vivir, no va a haber una sola persona enferma. No va a haber una sola persona. Este verso se ha interpretado como mesiánico. De acuerdo con el comentario de Moody, y en sus alas traerá salvación, nos dice, es mejor interpretarlo como, tomen nota de esto, una imagen del consuelo de Dios a los justos en la mañana del día del Señor. Es decir, cuando Dios traiga el juicio, comienza la buena vida para los redimidos suyos. Para unos va a ser un día malo, para otros va a ser un día fenomenal. Esto es parte de las condiciones del reino de Cristo en el milenio. La venida de Cristo inicia el milenio del que habla Isaías 35 del 5 al 6.
Escuchen, yo solo voy a leer a ustedes lo que dice Isaías. Él dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Estamos hablando del milenio, de la edad dorada. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, a los fieles de Dios les espera un regocijo sin límites. A veces me parece increíble que puedan existir dos cosas tan contrarias, la una a la par de la otra, pero así va a ser. Saltarán de alegría como becerros que salen del establo, que contrasta con los tiempos difíciles en que se encuentra ahora. Es decir, en muchas partes del mundo la iglesia de Jesucristo es perseguida. Aún los pocos judíos que son salvos, cuando ellos van a Israel, ahí los tratan mal. No los miran como hermanos en la fe. ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué viniste aquí? Realmente no te queremos aquí. Eso es lo que les dicen. Hace poco yo les dije a ustedes que habían 5,000 cristianos en Israel. El número nuevo que acaba de salir dice que en Israel hay 20,000 cristianos. Pónganse a pensar ustedes en lo triste de eso. Israel tiene ahorita ahí unos 7 millones de judíos. Hay mucho más judíos alrededor del mundo, pero en Israel viven unos 7 millones de judíos. Y solo tener 20,000 cristianos es como una gota en un balde de agua. Y sin embargo, aunque son unos poquitos, dicen, no los queremos aquí. No los queremos aquí. En cualquier parte del mundo a donde vayamos, hoy en día, llevamos el olor, la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, no nos quieren ver. En ninguna parte del mundo. Ustedes oyeron el testimonio del hermano Esaú, que dijo cómo los han tratado a ellos en México. Porque donde quiera que vayamos, en nuestros mismos países, nos miran mal. Pero Dios dice, calma, el día de ustedes viene, donde ya no van a tener que vivir junto con los malvados. El día grande del Señor viene cuando ustedes van a regocijarse, van a salir y van a gozar en todas partes, donde quiera que sea. Él va a crear un mundo nuevo para nosotros. Amén. Y no lo vamos a tener que compartir con los malvados. Su esperanza en el Todopoderoso debe de mantenerse hasta el fin. Nosotros confiamos en el Señor ayer, hoy y mañana vamos a seguir confiando en el Señor. Porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. Pisarán a los malvados, es la otra parte que quiero presentarles a ustedes. Estos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Así dice la Biblia Reina Valera 60, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes leen eso en versiones modernas, van a encontrar que usan otra palabra. Si bien es cierto que algunas versiones modernas usan la palabra polvo, ¿cuáles van a ser polvo debajo de las plantas de vuestros pies? La palabra ceniza está en el original. Yo la busqué y en el original dice cenizas. Entonces nos vamos a ir con el original. El castigo de los malos resulta en beneficio de los justos. Esos somos nosotros, quienes han sufrido a manos de ellos, o sea, de los malvados. Cenizas, una nota histórica, cenizas eran derramadas en caminos de herraduras para hacer más firme el paso de los transeúntes en tiempos de lluvia. Aquí se compara a los malvados con cenizas. Y si ustedes van a pisarlos, sobre los que caminarán los justos como resultado del justo juicio de nuestro Dios. Por tanto,
el profeta, como nosotros, debemos trabajar para que todos se arrepientan. Hace un momentito el hermano Ramón les dijo que deben de llevar un tratado y ponerlo en la mano de alguien. Yo voy a traer ese contenedor que tenemos con tratados y lo vamos a poner aquí para que ustedes tengan acceso a esos tratados y que ustedes puedan llevar un tratado. Llévense uno y pónganlo en la mano de alguien. En las próximas semanas que vamos a estar celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces pónganse a orar por esas personas a quienes le dan un tratado. Y luego esperamos, porque el Señor va a hacer algo. Una de las cosas que les he dicho acerca del Evangelio, es que el Evangelio es una espada de dos filos. Si la gente no se convierte por el Evangelio serán condenados. El Evangelio es un mensaje que tiene doble impacto. Tiene impacto de vida y tiene impacto de muerte. Amén. Amén. Piensen en eso cuando ustedes le dan un tratado a una persona. Porque el día que ustedes le dan ese tratado, los ángeles en el cielo anotan ahí. Le regalaron un tratado. Y si lo agarró y le hizo así, lo puso en la basura o lo tiró a la calle, eso va a aparecer en el día del juicio. Si esa persona dice, yo nunca escuché el mensaje del Evangelio. Corran el video. Tanto el profeta como nosotros debemos trabajar para que la gente se arrepienta, lo cual es la voluntad de Dios. La Biblia lo dice. Es la voluntad de Dios que los hombres se salven, que se vuelvan a Dios, que se arrepientan. Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, para que nadie sea objeto de esta gran condenación que viene. Es increíble, hermanos. Yo he estado leyendo en mi Biblia y estudiando ese fenómeno, que aunque Dios ha predicado el Evangelio a todo el mundo, hay un grupito así que le cree. Y los demás dicen, no le creemos. No le creemos. Entonces yo saco la cuenta en mi cabeza mentalmente. ¿Cuánta gente va a haber en el infierno? Billones.